Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de La Verdad Ilustrada para, tocar un tema que hemos ido tratando de vez en cuando, que es el tema de la doctrina de la Trinidad. Si es una doctrina, si es bíblica, si no es bíblica. Entonces vamos pues a tocar este tema. Y bueno, tendríamos que mirar primero si la doctrina de la Trinidad la podemos encontrar en la Biblia, si es algo que es añadido al cabo de un tiempo. Yo sé que hay muchas iglesias, tanto la católica obviamente es trinitaria, pero en especial pues la gran mayoría de iglesias protestantes, digamos que han adoptado, ¿no?, ese credo o esa doctrina de la Trinidad, la cual yo sé que a muchas personas pues les puede sorprender, ¿no? No tiene origen bíblico, sino que tiene un origen que se empieza a desarrollar 300 años prácticamente después de la muerte de Jesús. Entonces me gustaría pues un poco repasar primero la historia de cómo poco a poco la Iglesia Católica fue introduciendo lo que es la doctrina de la Trinidad en su como un dogma suyo, ¿no? Es decir, cómo esta doctrina fue introduciéndose, fue cambiando conceptos incluso, y cómo pues poco a poco al cabo de los años se fue formando, ¿no? En el año 325 después de Cristo, en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea hay un debate, ¿no? Hay un debate entre arrianos y no arrianos, católicos y arrianos, ¿no? Ahí es, muchas personas dicen, ahí es donde se origina todo el tema, ahí es donde la Iglesia Católica aprueba la Trinidad. No es cierto, ahí se empieza a fraguar un poco, aunque la Iglesia Católica en esos principios sigue siendo o sigue teniendo principios que son bíblicos, ¿no? No es más adelante, ¿no?, a través de otros concilios y a través de un credo concretamente, que entonces adopta la doctrina de la Trinidad. Es en el año 325 después de Cristo que la Iglesia Católica, hay un debate, ¿no?, en el cual pues Constantino llama a la Iglesia, llama a Arrio, los arrianos, y hay un fuerte debate en el cual no se habla de la Trinidad, sino que se habla si Jesús es un ser creado o no es un ser creado. Entonces hay, digamos, estos dos bloques, ¿no? El bloque católico, en el cual dice que no es un ser creado, y el bloque arriano, que dice que es un ser creado. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el bloque arriano fue destruido, ¿no? Fue todos sus escritos, todos sus artículos, todos sus documentos en los cuales hablaban de sus creencias fueron borradas del mapa, todo fue quemado, ¿no? Entonces se nos dice que los arrianos creían en que Cristo era un ser creado, pero eso es lo que nos dice el bando ganador, que en este caso fue el bando católico, ¿no? El debate, pues entonces, no giró en torno a la Trinidad, sino en torno a si Jesús era un ser creado o no creado, ¿no? Entonces, una vez el bloque ganador, la Iglesia Católica, ganó, ella estableció unos principios que son bíblicos, que están basados en 1 Corintios 8:6. Estos principios eran de que hay un Dios que es el Padre, un Señor que es Jesucristo, que el Hijo es engendrado, no creado, pero que siempre existió, ¿no? Una aparente contradicción, porque dice que es engendrado, es decir, nacido del Padre, pero sin embargo se nos dice que también que siempre existió. Pero bueno, queda algo así como un poco en el aire y es interpretable. Pero este es el concilio de Nicea, es lo que se trató, ¿no? A la vez también se aprobó y se creyó pues que existía, ¿no?, el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no determinan qué es, quién es, ni nada. Simplemente dicen que el Espíritu Santo pues existe, ¿no? Vamos a responder hoy preguntas en relación a la doctrina de la Trinidad, todo lo que tenga que ver con la Trinidad, la deidad, etcétera. Vamos a ir respondiendo preguntas en relación a este tema, no en relación a otros temas, pues si no nos vamos a ir del tema que estamos presentando. Luego, más adelante, en el año 381, se hace lo que es, o se convoca, ¿no?, el concilio de Constantinopla.
Es interesante porque la doctrina de la Trinidad no se forma de un día para otro. A veces también, la doctrina de la Trinidad es católica y parte de la Iglesia Católica en un punto de la historia. No es que parta en un punto concreto, sino que es algo que se va desarrollando a través de los años, a través de los siglos, a través de concilios, ¿no? Y es en el año 381 después de Cristo, recordemos ya 380 años después del nacimiento, en este caso, de Jesús, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo es que se pronuncia a tres personas y dicen ser un solo? Ahora tocaremos este punto, ya lo iremos viendo cómo ellos mismos, pues, aceptan, ¿no?, este punto, pero sin embargo, ellos en el principio, lo que hemos leído en el concilio de Nicea, ellos hablan de un Dios, el Padre. No determinan que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que ellos entienden, en base a 1 Corintios 8:6, que hay un solo Dios, que es el Padre, ¿no? Y luego nos dicen que hay un Señor, Jesucristo. Ellos están sacando estas dos afirmaciones en base a 1 Corintios 8:6, ¿no? Luego nos hablan lo que hemos dicho del Hijo engendrado, ¿no? Entonces, en el año 381 está el concilio, o se convoca el concilio de Constantinopla, ¿no? Y se mantienen esos mismos principios, pero ya hay un cambio. Y ese cambio es que el Espíritu Santo es adorado juntamente con el Padre y con el Hijo, ¿no? Entonces, sí, claro, el arrianismo fue católico, lo que pasa es que se desmembró de eso, no tenía la misma creencia y por lo tanto hubo ese cisma, ¿no? Ese choque, esa confrontación, ¿no?, entre arrianos que surgían del lado católico, ¿no?, y católicos, ¿no? Entonces nos encontramos que en el concilio de Constantinopla creen lo mismo que creían en el año 325 en el concilio de Nicea, es decir, establecen los mismos principios, pero añaden que el Espíritu Santo debe de ser adorado juntamente con el Padre. Más adelante, ya en el concilio de Toledo, en el año 675, aquí ya se cambia un poco, ¿no? Aquí ya se cambia y se pone que Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en sustancia y que son tres distintas personas. Entonces vamos viendo cómo poco a poco esa doctrina va evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando y cómo, pues desde el año 325 al 675 ya hay un cambio considerable, ¿no? Y más adelante, ya en el año 1215, luego iremos a la Biblia, ¿no?, y vamos a ver qué dice ella. Simplemente ahora estamos desarrollando un poco la historia de cómo dentro de la Iglesia Católica se desarrolla la doctrina de la Trinidad. Que la Iglesia Católica no fue trinitaria desde el minuto uno, sino que es a través de concilios que va adoptando esta postura, ¿no?, trinitaria. En el año 1215, después de Cristo, en el concilio de Letrán, es cuando se utiliza por primera vez la palabra Trinidad. Ahí se establece la palabra Trinidad como tal. Sí que es cierto que había personajes como Tertuliano que ya habían hablado, ¿no?, de trinitas, ¿no?, en el siglo I, ¿no?, siglo II, perdón, pero sin embargo no es hasta el año 1215 que se establece y sale el nombre de Trinidad, ¿no? Ahí nos dicen que el Padre es engendrado, que el Padre es el que engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo procede de ambos. Vuelven a principios. Recordemos que la Iglesia Católica, ella se declara infalible, por lo tanto, todo lo que ha dicho desde el año 325 en adelante es para ellos verdad y por lo tanto no puede haber contradicción. Por lo tanto, ellos mismos, cuando dicen que el Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede de ambos, a la vez están diciendo y aceptando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres los cuales siempre han existido. ¿Y por qué dicen eso? Lo dicen porque hay un credo que es la base, es el pilar fundamental de la Iglesia Católica, es donde sale ahí, digamos, la esencia más pura de la doctrina de la Trinidad, que es en el credo atanasiano, ¿no?, o el símbolo qui cumbe. Eso sucede en el año 440 después de Cristo. En el año 440 después de Cristo es cuando se establece el credo de Atanasio, que es la firma actual que sostiene la Iglesia Católica en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Ahora leeremos el credo de Atanasio para que veáis lo que se dice, ¿no? Ahí se acepta, obviamente, que hay una Trinidad y se declara que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero, sin embargo, hay un solo Dios.
A la vez también se declara que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Por lo tanto, lo que vemos es que hay una evolución desde ese principio del año 325, de cómo se establece que hay un solo Dios, que es el Padre, y que hay un Señor Jesucristo, y que el Hijo se ha engendrado del Padre, pasan con el tiempo a aceptar que hay un solo Dios manifestado en tres personas, en tres seres, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son eternos, los tres son Dios, ¿no? Vamos a leer un poco lo que dice el credo de Atanasio, o símbolo cuicumbe, ¿no? Dice: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardar esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, y ahora desarrollan: que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es todo una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Este es el punto central que sostienen no solo la Iglesia Católica, sino que esto ha trascendido y ha ido también, es el credo de Atanasio. Y esto también se ha desarrollado y ha impregnado la Iglesia protestante. ¿Por qué la ha impregnado? Porque básicamente las iglesias protestantes, y eso no lo podemos negar, surgen de dentro del catolicismo, ¿no? Salvo los valdenses y poco más, el resto, lo que es la reforma protestante, surge del seno de la Iglesia Católica, y por lo tanto ellos, aunque reforman, es parecido, no es lo mismo, no es exactamente igual el del protestantismo que el del catolicismo, pero al fin y al cabo es el mismo caramelo con el envoltorio diferente, porque las dos formas de entender la Trinidad, tanto el del bloque protestante como el bloque católico, lo que hace es destruir la individualidad de cada una de las personas de la deidad, que luego vamos a determinar cuántas personas son las que conforman esta divinidad, ¿no? Si son 1, 2, 3, 4 o 100, ¿no? Entonces, es del propio seno de la Iglesia Católica que surge pues la reforma protestante. Y obviamente esta reforma no es una reforma completa desde el minuto 1, sino que poco a poco se va reformando. Y es cierto pues que el luteranismo, los bautistas, etcétera, pues eran trinitarios, porque esa reforma en relación a la Trinidad no se hizo, ¿no? No se vio, no se conoció, porque hubo mucho tiempo de tinieblas en el cual pues la Iglesia Católica, la Biblia la tenían, digamos, secuestrada, por así decirlo, y no fue hasta el estudio al cabo de los siglos que se descubrió pues muchas cosas que con la Iglesia Católica pues no se tenían o estaban ocultas, ¿no? Entonces, el término persona que se aplica a Dios en la Trinidad es solo un concepto para explicarlo. Sí, claro, el término persona, sabemos que son personas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la Trinidad, realmente, si existe, si no existe, ¿no? Simplemente aquí estamos hablando un poco del desarrollo de la doctrina de la Trinidad en la Iglesia Católica, ¿no? Y cómo, pues, la Iglesia, pues, las iglesias protestantes han adoptado eso con un leve matiz de diferencia, pero que al fin y al cabo lo que hacen es destruir la personalidad de Dios, ¿no? Del Padre y del Hijo, ¿no? Aquí ya os estoy dando una pista, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede pues que tenemos que ir a la Biblia, es decir, no podemos ir a concilios, no podemos ir a la Iglesia Católica, no podemos ir incluso a nuestras propias iglesias para poder entender la doctrina, ¿no? Dicha doctrina, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente la doctrina de la Trinidad es bíblica o no es bíblica. Hay un principio fundamental, que es el mismo principio que la Iglesia Católica en el año 325, con un leve matiz, ¿no? Con leves matices,
estableció, ¿no? Que está basado pues en el principio de Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6 es es el versículo central, clave para entender realmente qué es Dios, quién es Dios y qué es la deidad, ¿no? O de qué está compuesta esta deidad, ¿no? Si vamos a 1 Corintios 8:6, vamos al versículo 5, ¿no? Para contexto dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. No dice un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino ahora aquí vamos a ver lo que nos dice, ¿no? Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Por lo tanto, todo procede del Padre. Y cuando entra este todo, cuando se incluye este todo, o mejor dicho, este todo incluye incluso al Hijo de Dios, el cual también procede del Padre. Recordemos el credo el concilio de Nicea del año 325, lo que decían, ¿no? Que el único, bueno, el Dios es el Padre, hay un Señor que es Jesucristo y que el Hijo es engendrado, ¿no? Del Padre. Entonces, estamos hablando sobre la doctrina de la Trinidad y la deidad, ¿no? Para mirar de desglosar un poco realmente qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la divinidad, que es un tema, creo yo, de los más... en los cuales pues las personas tienen más confusión, ¿no? Y esta confusión viene debido a todo lo que Roma, todo lo que el catolicismo, pues durante años, desde el año 325 en adelante, fue estableciendo, ¿no? Y por lo tanto todas las iglesias, o prácticamente todas, han bebido del vino del furor, ¿no? De la fornicación, ¿no? De esta iglesia y de cómo pues han permitido que ciertas doctrinas entren en las iglesias y pues las personas acepten algo que vamos a ver si realmente es bíblico o no. Cuando dices que Cristo procede del Padre, ¿quieres decir que Cristo fue creado? Este es el punto. No somos testigos de Jehová y desde aquí decimos que los testigos de Jehová están errados en cuanto al contexto. Es cierto, no son trinitarios, pero tienen, bajo mi modo de entender y por lo que entiendo las Escrituras, pues un error o dos errores, ¿no? Muy claros y graves, ¿no? Sobre todo uno es muy grave en relación a la divinidad. El primero es el creer que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Eso nosotros no lo creemos. Luego vamos a determinar no qué es, porque el qué es un misterio, ¿no? Sino el quién. Y el otro punto, que para mí es el error más grave, incluso que el del Espíritu Santo, es el decir que Cristo es un ser creado. Cuando decimos que Cristo es un ser creado, lo que estamos haciendo es reducir a Jesús a una criatura, la cual a la criatura no se le puede dar adoración, sino solamente se le puede dar adoración al Creador, ¿no? Esto nos lo dice en Apocalipsis 14. Si vamos a Apocalipsis 14, nos dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, todo lo que hay en ello. Y si Cristo resulta que es un ser creado, nosotros no podemos adorar a Cristo. Pero nosotros no estamos diciendo esto. Nosotros cuando hablamos de que Cristo procede del Padre, entendemos que el Hijo es engendrado, nacido del Padre. De hecho, la palabra unigénito, cuando leemos el unigénito o Hijo de Dios, lo que está diciendo es el único nacido de Dios. Y cuando lo dice, no lo está diciendo en un contexto de nacido aquí en la tierra. Es cierto que aquí en la tierra, en un cierto modo, vuelve a ser hijo de Dios, ¿no? Pero él es hijo de Dios porque es el único nacido del Padre. Y como es el único nacido del Padre, es el único que tiene su sustancia, es el único que tiene esa parte también, esa naturaleza divina, ¿no? A ver, veo que vais preguntando de qué trata el tema. Estamos hablando de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. Esto vamos a tratarlo ahora. Entonces, estábamos leyendo, 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todo procede, y no somos mormones, todo procede del Padre. Dice, todas las cosas proceden de él, ¿no? Y dice, y nosotros somos para él, nosotros somos para el Padre, ¿no? Y dice, y un Señor
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo es que somos criaturas de Dios, del Padre, y también criaturas del Hijo, es decir, que ambos, tanto Padre e Hijo, trabajaron en la obra de la creación. Vamos a Génesis 1.26. Vamos a Génesis 1.26. Nosotros, tanto mi esposa como yo, somos adventistas del séptimo día. Lo que tenemos que decir que la Iglesia Adventista del séptimo día actual hizo un cambio de doctrina y pasó de ser antitrinitaria en su fundamento, ¿no? A partir del año 1844, especialmente en 1863, cuando se establecen los principios, la Iglesia Adventista era antitrinitaria, y así fue hasta el año 1931. A partir del año 1931 lo que sucede es que se introduce la doctrina de la Trinidad. Básicamente, ¿por qué? Básicamente porque para poder entrar dentro del Concilio Mundial de Iglesias, el CMI, es necesario aceptar la doctrina de la Trinidad. Si no aceptas la doctrina de la Trinidad, no puedes entrar dentro del Concilio Mundial de Iglesias y eres catalogado como secta. Algo que los testigos de Jehová, aun con sus errores en relación a la divinidad, ellos no aceptaron. Sin embargo, la Iglesia Adventista en el año 1931 es cuando empieza, y sucede lo mismo que con la Iglesia Católica, es decir, no, de repente no se hace la Trinidad y la gente pues cree en la Trinidad y se bautiza en relación a la Trinidad, etcétera, sino que poco a poco, con el tiempo, de hecho la doctrina como tal de la Trinidad nos establece hasta el año 1980. O sea, fijaros, ¿no? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo, un solo Dios, manifestado en tres personas. Sin embargo, bíblicamente no encontramos ninguna referencia bíblica que nos afirme o nos confirme esto. La única confirmación, bueno, el lenguaje fue trinitaria, de esto ya hablaríamos en otra ocasión, ¿no? Y sí, la Trinidad es un dogma católico, obviamente. Entonces, lo que decíamos, el concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo y un solo Dios, manifestado en tres personas, no es bíblico. Luego hablaremos de primera de Juan 5.7, porque sé que es el versículo que muchas personas utilizan para defender dicha doctrina, pero iremos a ver, en base a un comentario bíblico adventista, siendo trinitario, como ellos mismos dicen que ese versículo, pues luego vamos a leer en relación a lo que dice, ¿no? Y así es, veo que hay diferentes opiniones, ¿no? Entiendo que hay trinitarios, no trinitarios, unitarios, etcétera, ¿no? Entonces, sigamos. Ya hablaremos de las doctrinas de la Iglesia. Un día hablaremos de la Iglesia Adventista y me podéis hacer preguntas, ¿de acuerdo? Dejaremos abierto a preguntas y respuestas para que preguntéis en relación a la Iglesia Adventista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es quien creó al hombre? ¿Quién creó al hombre? Si vamos a Génesis 1.26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos que hay una pluralidad. En este hagamos implica o indica una pluralidad. Por lo tanto, no podemos negar que en la creación participaron mínimo 2 personas, máximo las que sean, ¿no? Pero vamos a ver con la propia Biblia quién son aquellos que participaron en la obra de la creación, ¿no? Si vamos a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el libro de Juan, si tenéis Biblia, si queréis acompañar, capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos explica un poco en relación a quién nos creó, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, aquí vemos uno, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, ¿no? Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él, o sea, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, aquí nos está indicando 2 personas. Yo entiendo que muchas personas cuando leen en el principio era el verbo, entienden que es Cristo, ¿no? Porque luego más adelante en el versículo 14 nos dice ya que el verbo fue hecho carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. Y es Cristo, ¿no? Es la gloria del Padre, ¿no? Aquí nos dice y vimos su gloria, gloria como del unigénito, ¿no? Gloria como el del único nacido del Padre. Sin embargo, aquí muchas personas cuando leen
en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, entienden que Dios es el concepto trino de que Dios está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos da amplia provisión en relación a quién es Dios. Este es el punto, entender quién es Dios, para entender que realmente participaron en la obra de la creación Dios y el Hijo de Dios, Cristo, ¿no? El Padre y el Hijo, cómo ambos trabajaron juntos, ¿no? Mancomunadamente. Esto también lo hemos leído, ¿no? Pero 1 Corintios 8:6, que hemos leído hace un momento, también lo decía, ¿no? Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios, el Padre. Ya está determinando que Dios es el Padre. No Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, otra cosa es entender realmente si el Hijo es Dios o no es Dios, ¿eh? De lo cual nosotros lo acabamos de leer, es Dios, pero debemos de entender el concepto de por qué es Dios, ¿no? Entonces en 1 Corintios nos determina, según Pablo, el principio de la fe en relación a la divinidad de lo que creían los apóstoles, ¿no? Y dicen, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, todo procede del Padre. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Básicamente, aquí lo que se nos está diciendo es que el Padre y el Hijo son los que nos han creado, son creadores de todo lo que nos rodea, ¿no? Del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que vemos en ella, ¿no? Otro versículo que nos habla un poco de todo ese tema lo encontramos en Colosenses, ¿no? En relación a quién nos creó, ¿no? Nos preguntan, ¿eh? Voy a responder alguna pregunta y luego vamos a leer Colosenses 1, 15 al 17. Está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante este punto porque es verdad. Lo que dice esta persona, Daniel, es cierto. Está Dios Padre, pero si nos damos cuenta y buscamos en la Biblia, nunca vamos a encontrar el concepto Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Jamás lo vamos a encontrar. Incluso para aquellos que son adventistas y quieren leer en los libros de Ellen White, que escribió muchísimo en relación a esto, nunca ella hace una declaración de Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, la Biblia únicamente nos declara que Dios es el Padre. Y ahora había una pregunta por abajo interesante que decían, entonces el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero, que es el Padre, es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el Padre es el que engendra. El Padre no deriva de nadie. En cambio, el Hijo sí que deriva del Padre. Y ahora vamos a hablar todo esto, ¿eh? Todo esto que estoy diciendo lo digo, pero luego vamos a leer versículos para que veáis que realmente es así, ¿no? Aunque 1 Corintios 8:6 ya da una pincelada en relación a todo esto, ¿no? Entonces, Colosenses, ¿no? En Colosenses 1, del 15 al 17, nos dice, hablando de Cristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Aquí ya nos está diciendo algo. Nos está diciendo que nos habla de Dios y nos habla de Dios como el Dios invisible. Dice que es la imagen de eso, es decir, es una misma imagen, es no una copia, sino que es como hijo de Dios, hereda todos los rasgos de carácter, todos los atributos los hereda del Padre. Y esto lo encontramos en Hebreos 1. En Hebreos 1 nos encontramos fuertes declaraciones en relación al Hijo de Dios. En el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, nos dice, y el 3 incluso, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, es decir, cuando entendemos que, sobre todo en el Nuevo Testamento, leemos la palabra Dios y atribuimos Dios al Padre y cambiamos Dios por Padre, nos vamos a dar cuenta que la Biblia toma un significado y nos arroja una luz, que si leemos la palabra Dios a secas y tenemos la confusión de la doctrina de la Trinidad, no podemos entender bien, porque si bajo la doctrina de la Trinidad leemos Dios habiendo hablado muchas veces, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Sin embargo, cuando sustituimos 1 Juan 5:20, muy interesante, 1 Juan 5:20, tenemos un vídeo en relación a ello y igualmente lo vamos a tocar, Hebreos 1 nos dice Dios, o sea, el Padre. Cuando sustituimos Dios por Padre nos vamos a dar cuenta, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, es decir, no habló él directamente, sino que lo hizo por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, aquí nos está hablando que a través del Hijo el Padre crea, ¿no? Y dice, hablando del Hijo, nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, etcétera, ¿no? Incluso en el versículo 4 nos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Hereda un nombre. Luego, si nos da tiempo, hablaremos de ello. Entonces, en Colosenses 1, del versículo 15 al 17, vamos a ver también la idea de cómo es el Padre a través del Hijo quien crea, quien nos crea, ¿no? Quien crea todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Y hablamos de Dios invisible, ¿por qué? Y determinamos que este Dios invisible es el Padre. Y vamos a ver por qué es el Padre. Si vamos a 1 de Timoteo 1:17, nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el Hijo no es invisible, al Hijo todo el mundo que estaba ahí lo pudo ver, ¿no? Pero al Padre nadie lo puede ver. Y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, interesante, ¿no? Este concepto, ¿no? Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y está hablando del Padre, ¿eh? No está hablando del Hijo. Y sin embargo, dice que es el único y sabio Dios, en el concepto que luego vamos a hablar, ¿no? De Dios. Y si vamos a 1 de Timoteo 6, 16... Primero nos habla del Hijo, ¿no? En el versículo 15 nos dice, o en el 14 nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nadie puede ver al Padre. Solo podemos acceder al Padre a través del Hijo, ¿no? Habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por lo tanto, aquí cuando vemos que en Colosenses 1, versículo 15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, lo que está diciendo que Cristo es la imagen del Padre. Y dice, el primogénito de toda creación. Cuando dice el primogénito de toda creación, en verdad, no está diciendo que es el primer ser creado, que este es un concepto de los testigos de Jehová que dicen que es el primer ser creado, porque aquí dice que es el primogénito de toda creación. Más abajo lo que vemos es que, bueno, en el siguiente versículo nos explica por qué es el primogénito de toda creación, ¿no? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio del Hijo, es decir, el Padre crea todo por medio del Hijo, por eso es el verbo, es la acción, el Padre dice y el Hijo hace, ¿no? Hace y crea, ¿no? Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿no? Y cuando decimos que es el primogénito de toda la creación, decimos que es el que tiene preeminencia sobre toda la creación, es el que tiene dominio sobre toda la creación. Asimismo, en el versículo 18 nos dice que Cristo es el primogénito, ¿no? De entre los muertos, sin embargo, no es el primero en morir. Antes de Él murieron miles de personas, ¿no? Millones. Sin embargo, nos dice ¿por qué es el primogénito de entre los muertos? Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, Él es, cuando dice que es el primogénito de la creación, no es el primer ser creado, sino que es el que tiene preeminencia, ¿no? Vamos a responder. Tengo pendiente primera de Juan 5:20. Vayamos a primera de Juan 5:20 porque es un análisis muy interesante y es un versículo un poco confuso, ¿no? Es un versículo que a veces si lo leemos con el prisma que no es correcto, nos podemos llegar a confundir, ¿no? Versículo 1 Juan 5:20, vamos a analizar. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿no? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Por qué lo llama verdadero? ¿Será que el Hijo es falso? No, no es falso, simplemente que el Hijo es Hijo de Dios y por lo tanto el verdadero es el Padre y el Hijo surge del Padre. No es creado, sino que surge. Así como Eva surge de Adán, arrancada de la costilla de Adán y de ahí se forma Eva,
pues lo mismo surge con el Padre y con el Hijo, y es algo que es un misterio que no podemos saber, pero entendemos que cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios crea al hombre y crea a Adán y a Eva, y los crea de una manera específica. No crea al hombre y luego a la mujer, sino que del hombre surge la mujer, así como del Padre, de Dios, surge el Hijo, y por lo tanto, Eva, como nos dice en Génesis 5, 1, creo que es 5.1, 5.2, nos dice varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos, no el nombre de él, sino el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Por qué los llama Adán? Porque Adán es la naturaleza. Adán significa humano, humanidad, ¿no? Por lo tanto, Eva, al ser salida, ¿no? Sacada de la costilla de Adán, comparte esa misma naturaleza que él, así como el Hijo comparte la misma naturaleza el Hijo comparte la misma naturaleza del Padre, ¿no? Volvamos a primera de Juan 5.20 y luego vamos a responder preguntas. Ahora estamos respondiendo a Adris, que no sé si estará en relación a esta pregunta, pero seguro que es de bendición para muchas personas. Aunque tenemos un vídeo explicándolo, pero vamos a explicarlo brevemente. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, o sea, Cristo ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿no? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si vamos al contexto de todo el versículo, nos vamos a dar cuenta que cuando está hablando del conocimiento de la vida eterna, ¿no? Que incluso el título de esta porción de capítulo se titula así, vemos que está hablando del Padre, ¿no? Es decir, el Cristo quien viene a mostrar es al Padre, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio que es muy interesante. Yo cuando lo hice me quedé sorprendido, ¿no? Recuerdo, yo no era trinitario, yo fui trinitario durante mucho tiempo y luego entendí muchas cosas leyendo las Escrituras y yendo incluso en contra de la propia Iglesia Adventista, ¿no? De la cual, pues, obviamente, pues, no todo el mundo, pues, apoya, ¿no? Lo que decimos, pero yo no puedo seguir una iglesia porque lo dice una iglesia, sino que tengo que ir a la Biblia. Si la Biblia me da evidencias de lo contrario, yo no puedo supeditarme a lo que dice una iglesia, sino lo que está supeditada a mi conciencia y lo que ésta entiende de las Escrituras. Vamos a hacer un ejercicio con este versículo. Si tenéis Biblia, si podéis ir a 1 Juan 5.20, este libro es prácticamente el antepenúltimo, bueno, es el cuarto, quinto, antes de terminar, no está al final prácticamente todo de la Biblia, ¿no? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Vamos a sustituir la palabra verdadero por hijo. Vamos a hacer este ejercicio. Sustituyamos la palabra verdadero por hijo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Hijo. Y estamos en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto carece de sentido, como podéis ver. No tiene ningún sentido, ¿no? Para conocer al Hijo y estamos en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Carece de todo sentido. Pero si hacemos este ejercicio y sustituimos verdadero por Padre, nos vamos a encontrar que este versículo queda totalmente despejado. Salvo la última parte, que la última parte la tenemos que entender en base a otro versículo que nos dice, ¿no? Y nos desvela quién es este verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Pero si vamos y analizamos y cambiamos, sustituimos verdadero por Padre, vamos a encontrarnos que, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Padre. Y estamos en el Padre, en su Hijo Jesucristo. Es decir, estamos en el Padre a través de su Hijo. Y es el Hijo quien viene a mostrarnos al verdadero, al Padre. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí Juan lo que está haciendo es citarse a sí mismo en relación a algo que Jesús dijo en Juan 17.3. Se está citando a él mismo, está tomando, pues, aunque creo que 1 Juan creo que es anterior a Juan, si no recuerdo, no sé bien, Pero si vamos a Juan 17.3, nos clarifica, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos encontramos que, y esta es la vida eterna, nos dicen, eso es algo Jesús, ¿no? Jesús está hablando con su Padre y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y sabemos que está hablando con el Padre porque en el versículo anterior dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, oró, ¿no? Y oró al Padre.
Padre, la honra ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, el propio Jesús determina que el único Dios verdadero es el Padre, es el único Dios verdadero. Ahora, ¿estamos diciendo que Cristo no es Dios? No. Luego tocaremos un poco en relación a esto, ¿no? Vamos a responder preguntas. Tienen los mismos atributos, así es, tienen los mismos atributos. ¿Qué más? A ver, todo lo que decís es verdad, incluso está escrito, así lo creemos. No sé si hay alguna pregunta, no soy teólogo. No vamos a responder en relación a la evolución. A ver, perdón, pero tengo que refutar lo que acabas de decir. Tengo toda la prueba necesaria para hacerlo. Y te pido, por favor, me respetes. No tienes por qué alzarme la voz. No hemos alzado la voz, ¿eh? Simplemente estamos... lo vivimos, ¿no? Y hablamos y lo vivimos. Creo que no hemos irrespetado. Si es así, pedimos perdón, ¿eh? ¿Tuvo el Hijo un inicio en la existencia? Muy buena pregunta, porque es otro punto que va relacionado a todo esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿hubo una vez que el Padre estuvo solo? Es muy buena pregunta. Para entender un poco esto, tendríamos que ir al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo 8, nos habla de la sabiduría, ¿no? Nos habla de la sabiduría, pero es que creo que es en Primera de Corintios o en Segunda de Corintios, ahora no recuerdo bien. No sé si es en Primera o en Segunda de Corintios que nos dice que el Hijo... Sí, creo que es 1 Corintios 1:24, nos dice que el Hijo es poder de Dios, ¿no? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, aquí cuando nos está hablando de la sabiduría, excelencia, eternidad de la sabiduría, nos está hablando en verdad del Hijo. Esto es una profecía en la cual nos está hablando de Cristo, ¿no? Dice, en el versículo 6 dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Está hablando de Cristo. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Entonces... dice, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra, ¿no? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Está hablando de Cristo. Y bueno, utilizo el término personas porque entiendo que tanto el Padre como el Hijo, nosotros somos hechos a su imagen y por lo tanto ellos tienen cuerpo, son personas, son personas, no humanos, no son humanos, pero nosotros somos su imagen, ¿no? Y por lo tanto son personas, ¿no? Entonces, ahí, lo he cerrado. Proverbios, vamos a Proverbios 8, ¿no? Hablando de Proverbios 8, dice, en el versículo 22 dice, Jehová, está hablando de Cristo, ¿eh? Dice, Jehová me poseía en el principio. Está hablando de la sabiduría, pero es que a la vez es una analogía de Cristo. Está hablando de Cristo y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente, dice, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y dice, antes de los abismos, o sea, antes de que todo fuera creado, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Habla en femenino porque está hablando de la sabiduría, pero es que es una analogía de Cristo. Dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y dice, cuando formaba los cielos, es decir, cuando Dios, el Padre, formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, dice, cuando establecía los fundamentos de la tierra,
con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Por lo tanto, lo que está aquí es una profecía, bueno, una profecía no, está mostrando algo que sucedió en el pasado en el cual el Hijo estaba con el Padre creando todo, y el Hijo se gozaba de estar con el Padre en esta obra de la creación y que él fuera partícipe de esto, ¿no? Y es muy interesante porque si vamos a Proverbios 30, toma algunos puntos que hemos estado leyendo ahora de Proverbios 8, y si vamos a Proverbios 34, nos dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Está hablando de la creación. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y dice: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Obviamente está hablando de la creación de esta tierra, al menos, en la cual está haciendo partícipe a dos personas, que son el Padre, o dos seres, no digamos personas, digamos seres para que ninguna persona pues entre en debate en relación si son personas o no, ¿no? Sino que está hablando de una comunión, una unión, un trabajo mancomunado entre dos seres, el Padre y el Hijo, ¿no? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Sí sabes? Obviamente, cuando decimos que el Espíritu Santo es un tercer ser que está trabajando también aquí en la obra de la creación, este versículo choca, porque nos está diciendo cuál es el nombre y el nombre de su Hijo. Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, no es el Hijo del Espíritu Santo, sino que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, nos está determinando, en Proverbios 34, nos está diciendo cuál es el nombre y el nombre de su Hijo. ¿Sí sabes? Y es muy interesante porque si vamos a Éxodo 23-21, es el Padre hablando. Dios, el Padre hablando, diciendo: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Le está hablando Dios a su pueblo, ¿no? A Moisés, ¿no? A través de su pueblo. Dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Está hablando el Padre refiriéndose a Cristo, al Hijo de Dios, ¿no? Dice: porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así como leíamos en Hebreos 1:4 que el Hijo hereda el nombre del Padre. ¿Por qué hereda el nombre del Padre? Pues porque el Padre, así como nosotros heredamos el apellido de nuestros padres, incluso heredamos rasgos de carácter de nuestros padres, a la vez también con defectos, ¿no? No de una manera perfecta, sino que hay un linaje de herencia. A veces podemos heredar, podemos parecernos más a nuestros abuelos que a nuestros padres. Sin embargo, Cristo no tiene madre. El Hijo de Dios solo tenía padre, y era Dios. Y él hereda todo, el Hijo hereda todo lo del Padre, y por lo tanto es de la misma naturaleza, de la misma sustancia, incluso es digno de que se lo llame en algún punto Dios, aunque no se lo determina nunca como ese Dios verdadero, ¿no? Nos dice eso, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, el Padre pone el nombre en su Hijo. Esto es un símbolo como de ceder, ¿no?, los honores también a alguien, ponerlo en tu mismo nivel, ¿no? Cuando tú le pones el nombre a algo, recordemos que, bueno, no en tu mismo nivel, también significa el hecho de que sujetarse, ¿no? Cuando alguien te ponía el nombre, tú te tenías que estar sujeto a esa persona. Recordemos lo que pasa con Daniel y sus amigos, ¿no? Cómo sus nombres hebreos fueron cambiados por nombres de Babilonia, ¿no? Y eso significa que estaban supeditados al rey de Babilonia, ¿no? También recordemos cómo Adán le pone el nombre a su mujer Eva y también pone el nombre a los animales, ¿no? Eso significa también que gobierna, ¿no? Pero a veces también significa que eleva, ¿no? Los pone lo pone en un punto de prácticamente coigualdad, ¿no?, con él. Y si vamos a Isaías 44:6, nos dice el nombre que hereda el Hijo. Si vamos a Isaías 44:6, ahora responderemos, no sé si hay alguna pregunta. Dice en
Jehová es el único Dios, se titula en el capítulo 44, pero el versículo 6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel. Este Jehová, Rey de Israel, es el Padre, está hablando del Padre. Y creo que no nos estamos... ahora leeré un poco lo que dice Jaques y vamos a ver si podemos responder, porque creemos que no hay contradicción. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto, está incluyendo fuera de mí no hay Dios, está incluyendo también un poco o está incluyendo, mejor dicho, a Cristo, ¿no? Al Hijo de Dios, el cual tiene también este nombre de Jehová y se lo llama Jehová de los ejércitos. Se llama Jehová de los ejércitos por el hecho de que tiene el dominio de todos los ángeles y él gobierna y dirige a los ángeles para que ellos hagan, ¿no? Jaques, ¿no? Nos ha comentado, dices que Jesús no es la primera creación y después dices que por medio de él todo fue creado. Te contradices. No, para nada. Lo que estamos diciendo es que Cristo es el medio por el cual Dios crea, es decir, hay el arquitecto, por así decirlo, y luego está el albañil. Y el albañil lo que hace es ejecutar aquello que el arquitecto le dice. Pues el arquitecto, por eso en las sociedades masónicas y demás, al padre le llaman el arquitecto, ¿no?, del universo, pero para que entendamos un poco, cuando Dios crea, cuando el Padre crea, crea a través del Hijo, pero el Hijo no es creado por él, sino que el Hijo surge, es engendrado de él, ¿no? Por lo tanto entendemos que no hay contradicción. A ver... estoy leyendo a ver comentarios. Recordemos, comentarios siempre en relación a todo el tema de la doctrina de la divinidad, pero bueno, estábamos leyendo en relación a quién nos creó, ¿no? Y hemos determinado y entendemos en base a las Escrituras que fuimos creados por el Padre y por el Hijo. El Padre es el arquitecto, ¿no?, el que diseña, y el Hijo es el que crea el diseño que el Padre le dice, ¿no? Es el albañil, es el que le da forma a las cosas que crea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede pues que muchas personas confunden el concepto de Dios y dicen que Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, vamos a determinar en el Nuevo Testamento quién es Dios. Y los propios apóstoles, en sus saludos, y animo a todos aquellos que quieran ir a los versículos que vayamos diciendo, o que más adelante, cuando termine el directo, vayan a las Biblias y lean los saludos en el Nuevo Testamento, para que determinen quién entendían ellos que era Dios, ¿no? Dice, ¿qué hacía Dios antes de crear la tierra, ¿no? Viene un poco pues en relación a lo que estábamos hablando. Dios es un Dios creador y entendemos que Dios no solamente creó este mundo, sino que hay muchos otros mundos creados por Él, ¿no? Por Él y por Él, por medio de Cristo, creados por Dios, mediante Cristo, y son para Cristo, ¿no? Entonces entendemos que no solamente se ha creado esta tierra, sino que Dios ha estado creando durante, no sabemos, Dios es eterno, ¿no? Y entonces aquí entraríamos en el misterio ¿no?, que no podemos entrar ni entender, ¿no? Pero sí que entendemos que Dios creó otros mundos. Y de hecho tenemos un vídeo hablando de que si hay otros mundos, lo tenemos aquí en TikTok, Nosotros usamos la Biblia Reina Valera, utilizamos la Biblia Reina Valera 1960. Intentamos leer los comentarios. Guyonoki, él usa la Biblia que le conviene. No, utilizo la Biblia que me regalaron hace muchos años y es la que me he quedado. Y antes también ya tenía una Reina Valera del 60 y esta pues la tengo desde hace unos 6-7 años y bueno, es la que uso. Entonces, y leemos los comentarios, no lo que nos conviene, los leemos todos. Lo que pasa es que si no hay preguntas, pues vamos en relación al tema, preguntas en relación al tema que estamos tratando ahora, Entonces, vayamos a ver los saludos, vamos a ver los saludos para determinar quién es Dios,
para que la propia Biblia nos hable. Es decir, no soy yo que digo, no, no, es que Dios es el Padre, sino vayamos a la propia Biblia a ver qué es lo que nos dice, ¿no? En Romanos 1, en el versículo 7, nos dice, gracia y paz a vosotros. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Utiliza esa misma fórmula que él utiliza en 1 Corintios 8:6, ¿no? Romanos lo escribió Pablo y utiliza la misma fórmula, ¿no? Más adelante dice, más adelante, en Romanos ya no, vayamos al siguiente libro, iremos libro a libro para que veáis realmente los saludos, ¿no? En Romanos 15, el versículo 6 nos dice, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también lo que está determinando es que es Dios y Padre de Cristo. Es decir, Cristo tiene un Dios y ese Dios es su Padre. ¿Por qué? Creo que es en Apocalipsis, hay un versículo donde enfatiza 4 o 5 veces de que el Padre de Cristo es Dios. Y si vamos a Apocalipsis 3, en el versículo 12, nos dice, al que venciere, está hablando Cristo, yo le haré columna en el templo de mi Dios, o sea, de mi Padre, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, de mi Padre, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, ¿no? Por lo tanto, ¿Dios es masculino? Entendemos que sí, que Dios es, masculino, sí, Dios es, se lo presenta, ¿no? Masculino, aunque tampoco podemos entrar en relación a todo el tema, pues ya de órganos y demás, porque tenemos que determinar una cosa, y es que Dios también es espíritu, ¿no? Luego vamos a tocar, si podemos, algo en relación a esto. Pero si vamos a Romanos 15:6, dice, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, más adelante, en Romanos 16, en el versículo 26 y 27, dice, bueno, leamos el 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, ojo, le llama Dios eterno, y aquí no está hablando de un Dios trino, sino que está hablando de un Dios que es el Padre, y vamos a determinar. Luego respondemos si Jesús es Dios, Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Si nos damos cuenta, nos está hablando de dos seres, ¿no? Nos está hablando de dos seres que son los que reciben la gloria y la honra, que son el Padre y el Hijo. De hecho, en Zacarías 6, en el versículo 13, nos dice, Mateo 28, ahora responderemos, en relación a esto. Termino con este punto y respondemos primero si Jesús es Dios y luego vamos a Mateo 28, 19, ¿no? Dice, en Zacarías 6, 13, dice, Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Otras versiones dicen, y consejo de paz habrá entre los dos, entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, no hay un tercer ser coigual, coeterno al Padre y al Hijo, sino que luego determinaremos qué es, o quién es, mejor dicho, el Espíritu Santo, ¿no? Para que este puzzle pues pueda encajar en todas sus piezas, ¿no? Nos preguntan si Jesús es Dios. Aparte de que tenemos un vídeo en relación a ello, voy a explicarlo así, más o menos rápido, pero que sea entendible. En Juan 1.1 nos dice que Jesús es Dios. El verbo es Dios, no era Dios. A la vez también, si vamos a Hebreos 1.8, nos dice que el Padre llama al Hijo, le dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, ¿no? Por lo tanto, llama al Hijo Dios. Ahora bien, ¿por qué el Hijo es Dios? Muchas personas dicen, no, el Hijo es Dios
y se basan en el credo atanasiano, porque el credo atanasiano o el credo o el símbolo cuicumbe dice el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y ya está. Pero sin embargo, si vamos a la Biblia, hay un por qué el Hijo es Dios. El Hijo es Dios porque es Hijo de Dios, y como Hijo de Dios hereda todos los atributos del Padre. Y cuando hablamos de que el Hijo de Dios es Hijo de Dios, nos estamos refiriendo a que es Hijo de Dios literal, no únicamente aquí en la tierra cuando viene como hombre, sino en los días de la eternidad, como nos dice, creo que es en Malaquías 5.2, creo que es Malaquías 5.2, vayamos a leerlo, nos habla y nos dice que sus salidas son desde los días de la eternidad, ¿no? Nos dice... No, Malaquías no, Ay, ahora, no es Malaquías 5.2. Ahora, Miqueas, perdón, Malaquías no, Miqueas 5.2, no Malaquías, perdón. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este principio del cual se habla es el mismo principio que nos habla en Juan 1, cuando nos dice en el principio era el verbo. Este principio, muchas personas entienden, no, este principio se refiere a la eternidad. Pues que en la Biblia habla de varios principios. Primero nos habla del principio de la creación. En la creación nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A qué principio se está refiriendo? Pues al principio en el cual se crea los cielos y la tierra. Y sabemos que esta tierra tiene poco más de 6.000 años, ¿no? Según las cronologías bíblicas. Por lo tanto, este principio no está hablando a un punto de la eternidad eterna, sino que tiene un principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A la vez también encontramos otro versículo que dice que Satanás peca desde el principio. ¿Desde qué principio? Pues desde el principio que empieza a pecar, por lo tanto hay un inicio, ¿no? Y cuando aquí nos dice que sus salidas son desde el principio, muchas personas nos dicen, no, esto es que es eterno, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es que sus salidas son desde el principio, es decir, hubo un principio para Cristo, no como ser creado, sino como engendrado del Padre. Y ahora lo vamos a leer en el libro de Hebreos. Y nos dice, desde los días de la eternidad. Habla desde los días de la eternidad porque es un tiempo tan atrás que para nosotros es eterno. Para nosotros el Hijo de Dios es eterno. Sin embargo, tuvo un principio en el cual fue engendrado del Padre. Si vamos a Hebreos capítulo 1, nos dice, en el versículo 5 en adelante, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Por lo tanto, está diciendo que yo te he engendrado hoy, está hablando en ese momento que es engendrado el hijo del Padre, y a la vez nos dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, esto es una promesa, ¿no? En la cual el hijo va a ser engendrado, pero aquí en la tierra como hijo de Dios, ¿no? Pero va a ser nacido de mujer. Y dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Por lo tanto, al hijo se le adora, ¿no? ¿Por qué? Porque en esencia, en naturaleza, es Dios. Pero no podemos decir que es el Dios verdadero por la razón que nos dice en 1 de Juan 5.1. Y la razón de 1 de Juan 5.1 es esta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Por lo tanto, Jesús tuvo dos nacimientos. Uno como hijo de Dios, nacido de Dios en los días de la eternidad, y otro como hijo de Dios, nacido aquí en la tierra. Y aquí es donde adquiere esas dos naturalezas que no ha perdido, ¿no? Él mantiene esa naturaleza divina y esa naturaleza espiritual, ¿no? En un mismo ser. Y en relación a Mateo 28:19, este es un tema complejo porque muchas personas han tomado Mateo 28:19 como una fórmula de bautizar, cuando en verdad no es una fórmula correcta de bautizar. La fórmula correcta la encontramos en el libro de Hechos en 4 pasajes diferentes. Recordemos qué sucede en Mateo 28:19. Vayamos a ello. Mateo 28:19 dice, por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esto se ha tomado como una fórmula bautismal, una fórmula en la cual se levanta el brazo y se pone y se dice, este es bíblico, este versículo es bíblico, no es una mala traducción, sino que es bíblico, pero ahora vamos a explicar. Muchas iglesias, o la gran mayoría de iglesias, han tomado esto como la fórmula de bautismo, cuando en verdad es una gran comisión que Dios da a los discípulos, no es una fórmula que les da bautismal. Ellos entienden otra cosa totalmente diferente a lo que dice Cristo. Aquí, entienden lo que quiere decir Cristo, pero no lo toman como una fórmula, porque realmente esto no es una fórmula, sino que es lo que decíamos, ¿no? Ahora se me ha ido la palabra que utilizaba antes. Bueno, una gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos en las iglesias que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, si vamos a Hechos 2:38, vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, nos vamos a encontrar lo que sucede. Sucede que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. La gran comisión es que el arrepentimiento es para con el Padre, bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que el bautismo es símbolo de muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque su bautismo es símbolo, o el bautismo nuestro es símbolo de su muerte y de su resurrección. Y ni el Padre ni el Espíritu Santo murieron por nosotros y resucitaron por nosotros, sino que fue Cristo, ¿no? Y aquí nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos para con el Padre, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿será que Pedro entendió mal la gran comisión? Pedro estaba ahí cuando Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Será que Pedro lo entendió mal? Veamos qué sucede otra vez y qué dice Pedro en Hechos 10:48. ¿Fue un lapsus este bautismo y luego dijo, no, tengo que ir a la fórmula bautismal que Jesús me indicó? Si vamos al capítulo 10 y al versículo 48, Pedro dice, entonces, en el 47, para contexto, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, ¿será que quizás Pedro es el que se confundió y Pedro quizás entendió mal lo que Jesús dijo? ¿O realmente hay otros discípulos que entendieron como Pedro entendió, ¿no? Si vamos a Hechos 8:16, nos encontramos que no solamente es Pedro, sino que también es Juan, juntamente con Pedro, que sucede lo siguiente. 8:16. Dice, en el 14, para contexto, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por lo tanto, faltaba la parte del recibir, ¿no?, el don del Espíritu Santo. Y Pablo, ¿será que Pablo entendía lo mismo? Recordemos que Pablo dijo que él no había recibido evangelio, o la palabra de Dios no lo había recibido a través de hombres, sino a través del propio Jesucristo, ¿no? Y nos dice en Hechos 19, versículo 5, Hechos 19, versículo 5, dijo Pablo en el 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, los discípulos no entendieron entendieron el bautismo de una manera diferente a como la entiende el bloque trinitario de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos lo que entienden es que esto es una gran comisión en la cual se recibe el carácter de ellos. Cuando hablamos de bautismo,
El bautismo muchas veces se utiliza como bautismo el recibir el nombre de, o el recibir, mejor dicho, el carácter de. Por lo tanto, en el bautismo no es un mero hecho de sumergir a la persona y levantarla, sino que este bautismo indica también que el carácter de Cristo es puesto en nosotros, es transferido en nosotros. Por eso, Jesús, en la fórmula, no en la fórmula, en la gran comisión que manda, en Mateo 24, 29, 19, ya en el versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Por lo tanto, el bautismo es recibir al Padre y al Hijo, es recibir su carácter y es recibir el don del Espíritu. Y ahora vamos a hablar qué es, o quién es, mejor dicho, el Espíritu Santo, ¿no? Veo que había muchas preguntas, pero no puedo responderlas todas porque en 19 minutos terminamos el directo, ¿no? ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? Nos encontramos mucho que en el bautismo de Jesús muchas personas dicen, ahí está la Trinidad. En Juan capítulo 1, versículo 32 y 33, nos dice lo siguiente: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿eh? Ellos creen, ¿no?, de que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Pero si vamos a Mateo, al libro de Mateo, nos arroja un poquito más de luz. Mateo 3, 15, 16, o 16, 17, nos habla sobre el bautismo de Jesús, ¿no? Y nos explica un poco lo que sucede ahí a las orillas del Jordán. Nos dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿no? El hecho de dejarse ser bautizado. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí es cuando las personas dicen: aquí está la Trinidad. El Hijo siendo bautizado o acabado de ser bautizado. El Espíritu Santo viniendo en forma de paloma. Y el Padre en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, ¿no? Entonces dicen: aquí está la Trinidad. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué es el Espíritu de Dios que viene, ¿no?, sobre el Hijo de Dios. Si vamos a Isaías 42.1... A ver, yo estoy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando me bauticé por la Iglesia Adventista en el año 1994, ¿no? Y no he vuelto a bautizarme, ¿no?, en el verdadero bautismo, porque entiendo que el bautismo verdadero es el de corazón, ¿no? Pero bueno, puede ser, si alguien está impelido a hacerlo y cree que hay que ser bautizado de nuevo, pues eso ya es algo pues ya personal de cada uno, ¿eh? En Isaías 42 nos está hablando de lo que sucede a orillas del Jordán, en el versículo 1. Se titula el capítulo El siervo de Jehová, el siervo de Jehová, es decir, el Hijo de Dios es el siervo de Jehová, es el siervo de Dios. Dice: he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recordemos, he aquí, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Y aquí dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Por lo tanto, es el Padre que da su propio espíritu. Y por lo tanto, esos rayos o esa luz, ¿no?, como paloma que venía del cielo, ¿no?, que descendía del cielo, no es más que la gloria del Padre. Es el Padre, desde el trono del cielo,
que los cielos se abren y entonces envía su gloria, su resplandor y confirma de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos dice... No, perdón, 1 de Pedro no, 2 de Pedro 1, 17 dice: porque cuando él, o sea, el Hijo, recibió de Dios Padre, vuelve al término, Dios Padre, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. El Espíritu Santo no es más que la presencia del Padre y del Hijo. No es más que el Hijo y no es más que el Padre. Y ahora voy a mostrar el porqué, ¿no? Si vamos a Juan 4:24, a Juan 4:24 nos dice qué esencia es Dios. Y nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿no? Por lo tanto, Dios, el Padre, es espíritu, y el Hijo es espíritu, o mejor dicho, es el espíritu. Si vamos a 2 de Corintios 3:17, si vamos a 2 de Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, el Padre y el Hijo, ambos son espíritu, ambos tienen esta naturaleza espiritual. Estamos leyendo de la propia Biblia, no me lo estoy inventando yo. El Padre es espíritu y el Hijo es espíritu. Y por lo tanto, lo que leíamos en el credo de Nicea, ¿no? En el concilio de Nicea hablaba, ¿no? También de que el Espíritu Santo procede, ¿no? Del Padre y del Hijo, ¿no? Y confirman lo que aquí dice, ¿no? Y si vamos a Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, es el Espíritu del Padre. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recordemos, Cristo es engendrado del Padre, y como Cristo es engendrado del Padre, posee el mismo Espíritu, el cual nos lo da sin medida. Por eso Cristo puede decir: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque no es otro ser que viene aparte del Padre y el Hijo, sino que es Cristo mismo quien viene en su naturaleza divina, y generalmente lo hace a través del ministerio de los ángeles, como nos dice en Juan 1:51, creo que es, ¿no? Pero si vamos a Gálatas, al libro de Gálatas, nos encontramos algo. En Gálatas 4:6 nos dice: y por cuanto sois hijos de Dios, o sea, hijos del Padre, o mejor dicho, y por cuanto sois hijos, Dios, o sea, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es más que el Espíritu de Cristo, es la persona de Cristo en otra naturaleza diferente. Por eso, los discípulos en el libro de Juan, cuando hay todo el tema de yo os daré otro consolador, cuando escuchan o leen, cuando escuchan a Cristo decir: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice: no os dejaré huérfanos, vendré, es decir, Cristo, yo vendré a vosotros, ¿no? Dice: todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo, Cristo, en vosotros, ¿no? Y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es Cristo quien se manifiesta en nosotros, no es otro ser aparte, sino que es Cristo mismo quien se manifiesta en nosotros, pero lo hace de otra manera diferente, que incluso el propio Judas, no el Iscariote, no entendió perfectamente, porque fijémonos que dice: le dijo Judas en el versículo 22, no el Iscariote: Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Por lo tanto, Judas nos está diciendo, ¿cómo se manifestará este otro ser que tiene que venir en tu nombre y que es otro que no hemos escuchado nunca hablar de él y de repente tiene que venir otro que no eres tú? No, él está diciendo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y en el versículo 23 Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Vendremos a él y haremos morada con él. Por lo tanto, es Cristo mismo, es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, que es el mismo Espíritu que viene y nos es dado, ¿no? Por lo tanto, es Cristo mismo ese consolador que viene en otra natural. Recordemos que Cristo, él era espíritu. En el Antiguo Testamento Cristo era espíritu. Cuando acompaña en columna de fuego, en columna de humo, acompaña al pueblo de Israel por el desierto, él es espíritu, no es hombre, no tiene naturaleza humana, solo tiene naturaleza divina, es espíritu, ¿no? Sin embargo, cuando viene como hombre, Cristo adopta una nueva naturaleza, que es naturaleza humana, y por lo tanto esa naturaleza humana está mezclada, o mejor dicho, está dentro de un mismo ser que es Cristo y comparte esa naturaleza humana, que es 100% humana, pero a la vez también es 100% divino. Y son dos naturalezas que no se mezclan una con la otra, sino que están juntas dentro de un mismo ser, ¿no? Que es Cristo. Pero cuando Cristo asciende al cielo, Él lo que nos da es su parte divina. Mientras Cristo está ante el trono de Dios presentando su sangre, su parte humana por nosotros, su parte divina es la que nos entrega. ¿Y por qué digo que Cristo es el Espíritu? Porque si vamos a Primera de Corintios, nos vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos bebieron de un mismo Espíritu. Si quieres te iba a decir, no da tiempo, ¿no?, de hacer un dúo, pero si quieres estás invitado a hacer un dúo un día y hablamos de esto, ¿de acuerdo? Y nos dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y nos dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por lo tanto, todos bebían del Espíritu de Cristo. No estaban bebiendo, de otro ser aparte del Padre y el Hijo, sino que era el propio Cristo que estaba dando su Espíritu, ¿no? Estaba dando su poder, su Espíritu, su sabiduría, para que nosotros fuéramos partícipes de eso y tengamos en nosotros el carácter, ¿no?, de Cristo. Sí, claro, Jesús existía antes de su nacimiento en Belén. Sí, antes hemos tocado algunos versículos, no sé si eran Colosenses, y habla de ello, ¿no? Entonces, no da tiempo, User, que veo que estás diciendo, ¿no?, que esto, lo que digo, no es bíblico, etc. Lo que podemos hacer un día, si quieres, nos envías un email a laverdadilustrada@gmail.com y entonces cuadramos un día para poder hablar todos estos temas, ¿no? Y así es, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nos encontramos, si vamos a 1 Corintios, ya para terminar con este versículo, 1 Corintios 2:10, nos explica bien por qué Dios es el Espíritu y Cristo es el Espíritu. Y vamos a ver el por qué. En el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 10, nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice que Dios lo revela por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí muchas personas dicen, uy, esto significa que está Dios, el Padre, y luego está el Espíritu Santo, ¿no? Y que el Espíritu Santo es Dios porque puede escudriñar lo profundo de Dios, ¿no? Y dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto,
cuando está diciendo que nuestro espíritu somos nosotros mismos, es decir, solo mi espíritu sabe lo que yo pienso, es decir, solamente mi mente, mi yo, sabe lo que yo pienso, no es otro ser diferente aparte de mí que está dentro de mí, sino que soy yo mismo. Por lo tanto, cuando dice tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, se está refiriendo a que Dios es espíritu y que Él mismo da su espíritu sin medida. Y bueno, y sí, soy adventista, pero no comparto la doctrina de la Trinidad, ¿no? Entonces, no sé si tenéis... el hombre es dual, no es trino. El hombre es carne y espíritu. Así es, este es el punto. Que lo cita Ciptio, ¿no? Es así. Dios, el hombre es cuerpo, polvo, carne y espíritu, que es el soplo de vida que Dios nos da. Y eso lo que hace es forma un alma. Un alma es la unión de cuerpo más espíritu, ¿no? Eso es un alma. Entonces, no sé si queréis dejamos estos últimos 5 minutos, si queréis hacer alguna pregunta. Así es, la doctrina de la Trinidad no aparece en la Biblia, ni la palabra Trinidad, ni el concepto, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que la doctrina no está, pero sí que está el concepto, ¿no? Sí que está el concepto de la Trinidad, pero no está el nombre, y eso no es cierto, ¿no? Y entonces eso, no es cuerpo, alma y espíritu, sino que cuando la Biblia menciona, que creo que es Pablo, ¿no? En Tesalonicenses dice cuerpo, alma y espíritu, lo que se está refiriendo es que es cuerpo, alma, ser, es un ser viviente, y espíritu, que es el don de Dios de la vida que Él nos da, ¿no? El alma es la vida, el alma es la vida, así es el alma es la vida, es la unión de un cuerpo con un espíritu, porque el espíritu, nosotros no podemos dar nuestro espíritu, no podemos darlo, en cambio Dios, Él sí que puede hacerlo, ¿no? Entonces, no es un tema para nada de conflicto. De hecho, Juan 17.3 nos dice por qué no es un tema de conflicto, porque el propio libro de Juan 17.3, por palabras de Jesús, nos dice, y esta es la vida eterna, ¿no? O de esto depende, ¿no? La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, Jesús no podía hacer milagros sin el Espíritu Santo, así es, era el Padre, era a través del Padre, mediante el ministerio de los ángeles, que Dios obraba los milagros, ¿no? Necesitas más información, ¿no? Nos dicen, nosotros tenemos una página web, y ya con esto me despido, tenemos una página web que se titula, o que es www.laverdadilustrada.com. Ahí en www.laverdadilustrada.com hay un apartado que se titula La verdadera deidad. Ahí hay artículos, hay vídeos. De hecho, esta información que hemos dado, como la que hemos explicado del desarrollo de la doctrina de la Trinidad, tenemos una serie titulada El desarrollo de la doctrina de la Trinidad, conformado por 5 vídeos de unos 10-20 minutos cada uno, en el cual vamos desglosando desde el año 31 hasta el año 1844 de cómo esta doctrina de la Trinidad fue desarrollándose y fue entrando incluso en la Iglesia Católica, porque en su principio, en el Concilio de Nicea, no eran trinitarios, ¿no? O al menos abiertamente, sino que es poco a poco, a través de concilios, que va entrando, ¿no? todo ese concepto. Entonces, en nuestro canal de YouTube nos podéis buscar por La Verdad Ilustrada, ahí en las listas de YouTube, en las listas de nuestro canal de YouTube encontraréis diferentes temas, y uno de ellos es el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Son 5 vídeos que empalmamos con la historia de la Iglesia Adventista, para aquel que quiera conocer, que me han preguntado si Ellen White creía o no en el Espíritu Santo, o qué opinión tenía ella del Espíritu Santo. Pues ahí también hablamos, a partir de 1844 hasta el año 2015-2016, hablamos en relación al Espíritu Santo, a la Trinidad, y cómo la Iglesia Adventista en sus principios no era trinitaria, y cómo a partir de 1931, cuando todos los pioneros adventistas murieron, entonces se introdujo la doctrina de la Trinidad. Luego tenemos diferentes artículos en nuestra página web.
tenemos muchos artículos en relación a este tema, en relación al bautismo de Jesús, en relación a quién nos creó, en relación a muchas cosas que tienen que ver con este tema, ¿no? Y Ellen White no era mormona, ella no era mormona, ella era adventista. Así que bueno, terminamos ya con este directo. Esperamos que haya gustado, que haya quedado claro muchas cosas, y el que haya tenido quizás dudas y quiera saber más, pues eso, que entre a nuestra página web en www.laverdadilustrada.com. Y a User, yo te invito abiertamente aquí, públicamente, a que nos envíes un email a laverdadilustrada@gmail.com, escríbenos y hablamos sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo este tema, y podemos hablar aquí con un dúo y presentar, ¿no? Hacer no un debate en plan yo tengo la verdad, tú no, sino presentando, es decir, cuál es tu postura en relación a este tema y cuál es mi postura en relación a este tema. Y entonces, con la Biblia misma, mirar a ver qué es lo que ella nos dice, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado en este directo, que hayáis aprendido, ¿no? Y no soy pastor y bueno, no soy pastor y no pretendo tampoco serlo, ¿eh? Así que bueno, un abrazo, User, y queda pendiente si nos quieres enviar laverdadilustrada@gmail.com. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Saludos y bendiciones. Saludos, adiós, un abrazo a todos. Que Dios os bendiga.